Jóvenes, buenos días o buenas tardes. En esta clase vamos a hablar hoy un poco sobre los tokens no fungibles, los llamados NFTs, que están muy ligados, ¿verdad?, a todo lo que es blockchain. Acá, pues la idea no es darlo desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, sino que vamos a ver el concepto, las características y sobre todo, ¿verdad?, qué usos le podría dar un negocio, ¿verdad? Vamos a ver qué uso se le ha dado, qué uso se le podría dar, ¿verdad? Pero no es una cuestión técnica, ¿verdad? Digamos de implementación, lo que vamos a ver acá. Antes, tal vez, ¿verdad? Introducir un poquito o recordar un poquito las tres grandes etapas, podríamos decir, que ha tenido la web, ¿verdad? De hecho, todos estos NFTs y todo lo que tiene que ver con blockchain se habla mucho que es la web 3.0. Entonces, bueno, recordar un poco, ¿verdad? Que la web 1.0 era una web, digamos, más estática, era en los inicios, ¿verdad? Vean que ahí es de 1990 en adelante, ¿verdad? Y dice 1900, eso está incorrecto. Digamos, es una web estática donde se publicaban cosas y era para leer, ¿verdad? Básicamente. Pero la gente no podía interactuar, los usuarios no podían interactuar con las páginas como tal, ¿verdad? Entonces todo lo que se consumía era a través, podríamos decir, de la lectura, ¿verdad? Había muy poca interacción. Y también, ¿verdad? Que para hacer una página web o actualizarla se tenían, bueno, había necesidad, ¿verdad? De tener, eh, digamos, conocimientos técnicos, ¿verdad? En el caso de un negocio sería básicamente una página donde el usuario, donde el cliente, ¿verdad? No puede ni siquiera comunicarse a través de un formulario, ¿verdad? Simplemente ver tal vez la historia de la empresa, inclusive podría ver fotografías de los productos, pero nada más allá. Con la web 2.0, ¿verdad? Que ya es más o menos como hasta el año 2000, ahí ya hay más interacción, ¿verdad? Aparecen todo lo que son las redes sociales, ¿verdad? Como las que vemos ahí, aparece todo el tema de la nube, ¿verdad? Los servicios en la nube, los servicios web. Aparecen empresas como YouTube, como Facebook, como, bueno, Twitter, ahora X, ¿verdad? Y ahí sí, ¿verdad? Hay una gran cantidad, digamos, hay una fuerte interacción del usuario con el contenido, inclusive el usuario se vuelve creador, ¿verdad? De contenido, ¿verdad? Ya las aplicaciones web son dinámicas, no es aquello estático, de hecho ya lo estático podríamos decir que prácticamente páginas de estilo estáticas desaparecen. Ahora aparece mucho el tema de los blogs, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Todo lo que es la interacción. En el caso, ¿verdad?, de la web 3.0, que podríamos decir que es a partir del 2020, ahí tal vez la característica principal, ¿verdad?, es que se busca menos dependencia de plataformas que precisamente son las que están en la web 2.0, ¿verdad?, de las grandes plataformas, se busca un poco más el tema de la privacidad, ¿verdad?, de ser dueño de sus propios activos digitales. Y entonces ahí la característica, ¿verdad? Pues es el uso de blockchain, de las llamadas aplicaciones descentralizadas, el uso de contratos inteligentes. Y en general, ¿verdad? A veces, bueno, aquí no se menciona, pero a veces se asocia, últimamente se asocia también con el uso, ¿verdad?, de la inteligencia artificial. Entonces esas son como las grandes etapas, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez hoy, ¿verdad? Lo que vamos a ver un poco es sobre la última etapa, ¿verdad? Específicamente los NFTs, orientado siempre, ¿verdad? A un tema de negocio. Entonces, bueno, aquí, ¿verdad? Estaremos viendo qué es en sí, ¿verdad? Bueno, antes de ver qué es un NFT, ¿verdad? ¿Qué es un token? Tal vez eso es como la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un token en esta web 3.0? ¿Qué es un token en blockchain, ¿verdad? Y es básicamente una representación, ¿verdad?, de un activo. Ese activo puede ser una moneda, por ejemplo, una criptomoneda es un token. Ahora, no todo token, ¿verdad?, es una criptomoneda. Hay diferentes tipos de tokens, ¿verdad? Hay tokens, por ejemplo, que representan activos físicos, ¿verdad? Entonces, eso es digamos, una cierta tendencia dentro de este ámbito de la web 3.0, la tokenización de activos físicos como especie de títulos de propiedad. Por ejemplo, tokenizar una casa, una mansión, ¿verdad? En lugar de que lo compre una sola persona, se emiten tokens
y las personas, diferentes personas pueden comprar un token que les da acceso, no sé, por ejemplo, a estar una semana, un fin de semana en esa casa o en ese lugar. Tenemos también otros tokens que es parecido, ¿verdad? Representan valores en el sentido que son parecidos a las acciones, ¿verdad? Las acciones de una empresa que se ponen en venta. Y también tenemos ahí el tema de los tokens no fungibles. Cuando se dice que un token es no fungible, bueno, tal vez ahí más bien más adelante vamos a hablar de cuándo sí es fungible, ¿verdad? Para ver más claro tal vez la diferencia. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, ¿verdad? ¿Por qué se habla tanto de estos NFTs? O porque en algún momento se habló, la verdad es que ya no se habla tanto como hace algunos años, ¿verdad? Esto de los NFTs tuvo tal vez una especie de boom, ¿verdad? Por ahí del 2021 o 22, todavía 2023, que no es hace poco, ¿verdad? Y todavía se utilizan, ¿verdad? Pero ya no es eso que salía por todos lados, noticias, ¿verdad? Notas sobre NFT. Entonces, bueno, y ver si tienen realmente alguna aplicación en los negocios. Entonces, bueno, el token, como les había dicho, ¿verdad? Es una representación, ¿verdad? Le representa algo en el mundo de las criptomonedas. No siempre, repito, no todo token es una criptomoneda, pero todas las criptomonedas son tokens. También, ¿verdad? Se puede ver como representación digital de algo digital en una blockchain. ¿Qué podríamos representar con un token? Bueno, un hecho, un evento. Por ejemplo, fui a un concierto, fui a un partido, no sé, un partido de fútbol, de béisbol, del deporte que ustedes quieran, ¿verdad? Ese hecho. O adquirí una obra de arte, ¿verdad? Entonces puede representar el hecho de que yo soy el dueño o la dueña, ¿verdad? De esa obra de arte. Puede representar, como les decía, un activo físico. De hecho, la tokenización de activos físicos es una tendencia, ¿verdad? Dentro de esto de los NFTs, dentro del mundo de los tokens, perdón. Y los activos físicos pueden ser propiedades, pueden ser casas, apartamentos, etcétera. Pueden ser un artículo, ¿verdad? También. Y también el token puede representar un activo que es meramente digital, ¿verdad? Por ejemplo, un token puede representar no sé, un arma o algún artículo dentro de un juego. O un traje ahí diferente en un juego, ¿verdad? Entonces pueden ser también activos digitales o incluso una propiedad, ¿verdad? Pero sí, digamos en un mundo digital. Entonces, como vemos, ¿verdad? Pues el token tiene como un rol variado, ¿verdad? Puede tener roles variados y también, ¿verdad? Un token puede ser una criptomoneda. El token ahora sí, ¿verdad? Puede ser fungible. Fungible quiere decir que yo lo puedo intercambiar por otro token y es completamente equivalente, ¿verdad? Porque son idénticos los dos tokens en su naturaleza. Pensemos tal vez, saliéndonos un poco el tema de los tokens, supongamos, ¿verdad? Pensemos que yo puedo tener un billete de 1000 colones y le doy ese billete de 1000 colones a otra persona y esa persona me devuelve otro billete de 1000. Los dos billetes valen exactamente lo mismo, tal vez uno está más arrugadito que el otro o uno está más desteñido, pero al final vale igual, ¿verdad? Son los mismos 1000 colones. Entonces son equivalentes, yo lo puedo intercambiar por otro que es exactamente el mismo valor. De hecho, en el mundo físico, el dinero como tal, los billetes, las monedas, esos son tokens también. O se podrían considerar tokens. Bueno, entonces un token fungible es un token que yo puedo intercambiar por otro que es prácticamente idéntico, ¿verdad? Y puede haber muchísimos que son iguales, ¿verdad? Así como hay montones de billetes de 1000, montones de billetes de 2000 y de la denominación que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces yo los puedo intercambiar con otro, tiene el mismo valor, ¿verdad? Si yo le doy un billete de 1000 a una persona y esa persona me devuelve otro billete de 1000, nadie está perdiendo, ni la persona pierde, ni yo pierdo, todos tenemos exactamente, lo tendríamos ambas personas, pues el mismo valor. Esto, ¿verdad? Le aplica a monedas reales y también a activos digitales. También le puede aplicar esto, digamos, por ejemplo, las criptomonedas son tokens fungibles. Pero también eso se aplica, ¿verdad? Se puede aplicar a activos digitales. Otra característica, perdón, del token fungible
es que se puede dividir. Por ejemplo, en lugar del billete de 1000, podría tener 2 monedas de 500, podría tener 10 monedas de 100 colones. En fin, ¿verdad? El token se puede dividir. Y hay un estándar, al fin y al cabo, el token, ¿verdad? En el caso de blockchain, ¿verdad? Lo vamos a representar, ¿verdad? Si no es una criptomoneda, es código, ¿verdad? Entonces, ese código que representa el token, ¿verdad? Pensemos, es un programa, un archivo con líneas de código. Hay un estándar, que es un estándar para ese tipo de tokens, los tokens fungibles, que se llama el ERC20. Ese token viene, ¿verdad? Es un token, perdón, ese estándar viene dado, ¿verdad? O es un estándar dentro de la blockchain de Ethereum. Y lo que sirve, ¿verdad? Es pues para tener precisamente, ¿verdad? Una guía y adaptarse al estándar, y cualquier persona que implemente un token, pues sigue el estándar, ¿verdad? Entonces su token es interoperable, es intercambiable, etcétera, ¿verdad? Entonces, así como hay estándares, por ejemplo, ¿verdad? Para formatos de archivos, ¿verdad? O para protocolos de comunicación, ¿verdad? Entonces, es para que haya interoperabilidad y para que todo el mundo más o menos implemente de la misma forma el token, aunque sea con propósitos diferentes, ¿verdad? Puede ser que alguien implementó un token que representa un activo, otra persona hizo un token para representar más bien un evento, por ejemplo. Y el otro tipo de tokens son los no fungibles, que son precisamente los NFTs. Y su característica principal es que son únicos y no se pueden o sea, no son intercambiables por otro, no hay otro igual, precisamente, ¿verdad? Porque es único. Entonces, a cierto punto, ¿verdad? Como dice ahí, son especiales. Entonces, usualmente se han asociado, ¿verdad? A elementos coleccionables, ¿verdad? Cuando ustedes en el mundo físico hacen una colección, no sé, de monedas, de no sé, tantas cosas que se pueden coleccionar, ¿verdad? Pero entonces yo, monedas de otros países, monedas antiguas, billetes, estampillas que hace 1000 años, ¿verdad? La gente colecciona. Pero en fin, ¿verdad? O por ejemplo, figuritas de alguna marca, etcétera, ¿verdad? Esos son elementos, ¿verdad? Que hasta cierto punto podrían ser únicos y no se pueden dividir, ¿verdad? Ahí también tenemos un estándar, ¿verdad? El token no fungible al fin y al cabo sigue siendo un programa, un archivo con código. Y ahí el estándar que se sigue es el ERC 721, ¿verdad? Entonces, ¿de qué debe, cuáles son las funciones que hay, ¿verdad? Y ciertas cosas que debe tener el NFT. Entonces, estos tokens no fungibles, ¿verdad? Pues el nombre abreviado que más se usa es NFT. No se pueden intercambiar, ¿verdad? No existe más de uno a la vez. Y ahí es donde aparece, ¿verdad? Toda digamos, como la fama que en algún momento tuvieron, ¿verdad? Que les dio mucho valor. Entonces representa, ¿verdad? Un activo digital único en blockchain. Puede representar propiedad en el sentido soy el dueño o la dueña ¿verdad? De algo. Y ese algo puede ser algo digital o puede ser algo en el mundo físico, ¿verdad? Podría ser una obra de arte física, podría ser digital también. Se puede usar también para indicar que algo es auténtico, ¿verdad? Ese es el único que existe. O para darle acceso a alguien a algún beneficio adicional, ¿verdad? Ahí vamos a ver que hay algunos negocios que han hecho o han adoptado NFTs de esa forma, ¿verdad? Entonces, todos los que compren, por ejemplo, van a sacar a la venta unos cuantos NFTs, ¿verdad? No sé, algo que esté ahí de moda, algún personaje de moda. Y los que compren ese NFT, entonces van a tener, no sé, acceso a hablar con ese personaje en una videollamada. O podría ser incluso en vivo, digo, en físico, ¿verdad? Presencial, ¿verdad? O puede ser que compran el NFT de tal artista y entonces la persona que compre ese NFT le dan un acceso VIP en un concierto, ¿verdad? Entonces cosas de ese tipo, ¿verdad? También pueden representar o se ha estado asociando a elementos que no necesariamente van a estar solo en la blockchain o solo en el mundo digital, sino en el mundo físico. ¿Cómo funciona el blockchain? Bueno, perdón, ¿cómo funciona el NFT? En primera instancia, ¿verdad? Pues hay que crearlo
o mintearlo, como dice alguna gente, ¿verdad? El mint es cuando se crea el NFT en una blockchain pública. Entonces, al estar en la blockchain, cuando ya se crea, se le asocia un ID, ¿verdad? Un identificador que es único y que además es inmutable, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se me el propietario, ¿verdad? Puede demostrarlo sin intermediarios, ¿verdad? Sin intermediarios. O sea, no necesito que otra persona valide. Por ejemplo, en el caso, qué sé yo, de un título de propiedad, yo tengo que ir, por ejemplo, compré un vehículo y entonces para demostrar que yo soy el dueño o la dueña del vehículo, tengo que ir y tener un documento que dice. O si me lo piden en algún lado, ¿verdad? En otro lugar, tengo que ir con una certificación de un bien mueble. O si compré un lote, una casa, para demostrar que soy propietario, tengo que ir al registro de la propiedad a sacar una certificación, ¿verdad? Entonces, ese intermediario es el que me valida que yo soy el dueño o la dueña. En este caso no, ¿verdad? Simplemente hacer una consulta en la blockchain y ahí cualquier persona se podría dar cuenta si fulanito, menganita es el dueño o la dueña de este NFT. Sí se puede transferir, ¿verdad? Yo puedo vender el NFT, sí compré el NFT, no sé, de un artista ahí muy famoso, pero ahora lo voy a revender. Ojo, no lo puedo intercambiar por otro porque no hay otro igual, pero sí podría revenderlo. Y esa reventa, ¿verdad? Al fin y al cabo es una transferencia. Esa transferencia, ¿verdad? Pues se hace a través de las llamadas wallets, ¿verdad? De billeteras digitales. Entonces, bueno, ahí tenemos un esquema ahí más o menos resumido, ¿verdad? Tenemos el creador del NFT. Esa persona hace el minteo, ¿verdad? Del mismo, ¿verdad? De ese token no fungible y ya queda creado entonces en la blockchain. De ahí, digamos, el siguiente paso sería registrarlo para que quede ese ID, ¿verdad? Único. Y queda ahí asociado, ¿verdad? A un wallet que guarda la propiedad, ¿verdad? La propiedad en el sentido de ser propietario de. Ahora, esa propiedad puede cambiar, como les decía, porque el NFT se puede transferir, se puede revender. Y entonces hay un nuevo propietario. Obviamente ese propietario pues nos pagará con bitcoins o no con Ether o con criptomonedas o tal vez nos paga con algo en físico, no sé, nos da un vehículo o nos da, depende, ¿verdad? El valor del NFT. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el NFT sí se puede transferir, puede cambiar de dueño. Las principales características, bueno, es único, ¿verdad? No hay otro, no hay dos NFTs que sean iguales. Podrían representar el mismo activo, pero tienen un ID único, ¿verdad? Entonces, como cada token de estos tiene un identificador, ¿verdad? En la blockchain y ese identificador es único, pues no se puede duplicar. Además, ese identificador, ¿verdad? Es prácticamente inmutable, ¿verdad? No se puede cambiar. Ya vimos, ¿verdad? Ya mencionamos que es transferible, ¿verdad? Se puede vender, se puede incluso regalar, ¿verdad? No es necesariamente una venta. Eh, Se puede intercambiar, ¿verdad? Yo puedo intercambiar un NFT por alguna otra cosa, digital o física, ¿verdad? Y lo puedo hacer sin intermediarios, ¿verdad? Porque esto ocurre en la blockchain. Entonces no tenemos ahí en general, ¿verdad? Intermediarios. Y la transferencia, ¿verdad? De la propiedad, ¿verdad? O de la titularidad queda también registrada. Bueno, ya yo no soy la dueña del NFT, ahora es otra persona. Verificable, ¿verdad? Eso lo que nos quiere decir es que cualquier persona en un explorador podría consultar a través de un explorador de blockchain quién es el propietario o la propietaria, ¿verdad? Actual de un NFT, ¿verdad? Y ver todo el historial, ¿verdad? Por ejemplo, si yo se lo transferí a alguien más y ahora esa persona es la dueña y esa segunda persona dueña del NFT lo vendió, etcétera, todo eso, ¿verdad? Se puede ver, ¿verdad? Entonces hay autenticidad, ¿verdad? Se puede comprobar la autenticidad de quién es el dueño o la dueña, e inclusive la procedencia, ¿verdad? Como toda la historia, por decirlo así, ¿verdad? Del token. Entonces, no es necesario, ¿verdad? Que nosotros tengamos que confiar, por ejemplo, en un tercero, en un intermediario, que nos diga, sí, sí, esta persona es la dueña o el dueño de este token. Programable, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ¿verdad? El NFT puede tener reglas incorporadas, qué sé yo, cada vez que se revenda,
el creador original puede recibir, no sé, un 1% de la venta, ¿verdad? Entonces, en el mundo del arte, la gente que está en el arte digital, en algún momento pueden ganar así, ¿verdad? Ustedes saben que cuando un artista vende su obra, en ese momento que hizo la venta, ganó y ya nunca más, ¿verdad? Digamos una obra física. Pero en este caso, ¿verdad? Si se trabaja a través de un NFT, se podría programar una regla y que esa persona, cada vez que alguien venda esa obra digital, ¿verdad? Le gane ahí un porcentaje. Obviamente, cuando esa persona, ese artista, vende su NFT, ¿verdad? Pues todo eso está a la vista, ese tipo de reglas, la otra persona, el comprador, ¿verdad? La compradora lo conocen. Entonces, como el NFT del token es programable, ¿verdad? Con el tiempo se pueden ir agregando reglas. Por ejemplo, esto que les mencionaba, ¿verdad? Que podría ser como una especie de comisión, ¿verdad? O una regalía. En el caso o la relación, ¿verdad? Del comercio electrónico con los NFTs es porque nos da la posibilidad de tener, por ejemplo, ediciones limitadas de un producto, ¿verdad? De un producto digital. Puede ser arte digital, puede ser una fotografía, ¿verdad? Puede ser dar acceso a contenido exclusivo, pueden ser videos también. La idea, digamos, el NFT empezó a generar, digamos, valor por el hecho de que es escaso, ¿verdad? Digamos, en el mundo digital como uno puede hacer copias de todo, ¿verdad? Yo les mando a ustedes un PDF, ustedes, eso que ya yo les mando se convierte en una copia. Y ustedes se lo envían a alguien más, ¿verdad? Entonces son copias y copias y copias, ¿verdad? Entonces prácticamente no existe, se podría copiar infinitamente mientras haya espacio donde almacenarlo. Entonces no existía, digamos, el concepto de escasez. Los NFTs, al ser únicos, ¿verdad? Introducen ese concepto de escasez en el mundo digital, ¿verdad? Porque si yo quiero ese NFT, eh, por alguna razón, ¿verdad? No sé, me interesa el NFT, soy coleccionista, soy fan del artista, de la empresa, lo que sea, quiero ese NFT y quiero comprarlo, ¿verdad? Y solo hay uno y hay otras personas que también, ¿verdad? Son fanáticas, ¿verdad? Son fans de esa misma persona, ese mismo artista. Entonces, bueno, ahí del primero que llegue, el primero que compre es el que se deja el NFT, ¿verdad? Entonces hay una escasez. Yo sé que si no lo compro yo, lo va a comprar alguien más y pierdo la oportunidad porque no hay otro igual. También, ¿verdad? En el comercio se ha dado, comercio electrónico y también comercio, eh, se ha, digamos, unido un poco a veces comercio electrónico con comercio tradicional en el sentido de que puede dar el NFT acceso a servicios o acceso a comunidades, ¿verdad? O acceso a una experiencia, ¿verdad? Un meet and greet no sé, con un actor, con una actriz, con alguien ahí famoso de algún ámbito. Entonces el NFT se convierte en ese caso, ¿verdad? Como una especie de llave que da acceso a algo más. Ese algo más puede ser una experiencia en el mundo físico, puede ser en el mundo digital, puede ser que me dé acceso a un contenido adicional que es exclusivo solo para los compradores del NFT. También, ¿verdad? Bueno, como hemos visto, como garantiza autenticidad, ¿verdad? Entonces, también se pueden dar certificados de autenticidad, de edición limitada, ¿verdad? Ahí, sobre todo, si se asocia con productos físicos, sobre todo productos, digamos, de lujo, joyas, eh, sí, sobre todo joyas, obras de arte, ¿verdad? Y ahí más adelante vamos a ver un caso, ¿verdad? De una marca, ¿verdad? Muy conocida de moda, donde ellos combinan, ¿verdad? El NFT con artículos de lujo que son físicos. También, ¿verdad? Bueno, se puede utilizar el NFT como una especie de programa de lealtad o como una recompensa, ¿verdad? Para el cliente, en el sentido de que ahí podríamos, ¿verdad? Eh, qué sé yo, dar un NFT de lealtad, ¿verdad? Sería casi como puntos, ¿verdad? En un programa de lealtad, solo que aquí el cliente realmente se convierte en dueño de algo, ¿verdad? Que sería ese NFT y podría transferirlo, podría revenderlo, etcétera. Pero se puede ver, ¿verdad? Hasta cierto punto como una especie de recompensa, ¿verdad? Para un cliente. Eh,
tokens para revender y obtener beneficios, ¿verdad? Bueno, también a veces si el token, ¿verdad? Si el NFT tiene ese modelo programado, ¿verdad? Regalías programables, ¿verdad? Entonces ya es una nueva fuente de ingresos. Yo sé que, bueno, yo soy ahorita el dueño o la dueña de ese NFT, pero cada vez que se revenda, yo voy a sacar un porcentaje, aunque sea pequeñito, pero bueno, es un porcentaje, es algún dinero que me va a generar, ¿verdad? Ese NFT en el futuro. También, ¿verdad? Los NFTs los podemos ver o asociar con los modelos de e-commerce más comunes que hemos visto acá en el curso. Tenemos, por ejemplo, el B2C, ¿verdad? Marcas que venden directamente NFTs. Ray-Ban en algún momento, ¿verdad? No sé si todavía, pero en algún momento vendió NFTs. Gucci también. Esto de los NFTs en su momento tuvo mucho auge, ¿verdad? No solo en el arte digital, sino también con las casas de moda, ¿verdad? Con ciertas marcas. En el business to business, bueno, también, ¿verdad? Se pueden generar certificados de autenticidad en cadenas de suministro, ¿verdad? En la cadena de abastecimiento, por ejemplo, que se genere un token cada vez qué sé yo, viene un producto, ¿verdad? Para temas de trazabilidad, entonces sale de la granja, de la finca, el lote número tal, ¿verdad? Y todo eso se registra, ¿verdad? Entonces se puede generar también un certificado de autenticidad. En el caso de usar el token, ¿verdad? Como una especie de programa de lealtad, ¿verdad? Lo podríamos ver aquí relacionado, ¿verdad? Con CRM, ¿verdad? Usar el NFT como herramienta de fidelización, ¿verdad? De cliente. Tenemos también, ¿verdad? El C2C, ¿verdad? De consumidor a consumidor. Entonces hay marketplaces, ¿verdad? Donde se venden estos NFTs, ¿verdad? Entonces los creadores, que son personas, le venden a otras personas o los usuarios de ese marketplace, ¿verdad? Uno de los más conocidos es ese de OpenSea, pero hay muchos otros también. Entonces, bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Eso lo podemos relacionar ahí con CRM y con cadena de abastecimiento para temas de trazabilidad. Y aquí vamos a ver un poquito algunos casos reales. No necesariamente todos están activos, pero en su momento sí, ¿verdad? Tenemos esto de la NBA Top Shot, ¿verdad? Eran videos cortitos de jugadas, ¿verdad? De jugadas así como magistrales, ¿verdad? De que se dieron en algún momento. Y entonces digamos, se vendían como objetos, como dice, como objetos de colección, pero era solo como esos instantes de la jugada, ¿verdad? Entonces en este Top Shot, ¿verdad? Se vendían esos videos, ¿verdad? Como NFTs. Ahí, ¿verdad? El tipo de NFT sería, digamos, un tipo de NFT como coleccionable. Y para el cliente o para el usuario, ¿verdad? En este caso sería más que cliente un aficionado, ¿verdad? Un fanático. Sería la posesión, ¿verdad? De ese video, ¿verdad? Que representaba, ¿verdad? O representa un momento tal vez histórico, ¿verdad? En un juego. En cuanto a comercio, modelos de comercio, ¿verdad? Esto aplicaría, ¿verdad? Podría ser como, bueno, aquí es más B2C, ¿verdad? Pero si fueran videos generados o capturados por otros usuarios que se los venden a otros usuarios, sería un C2C. Tenemos este otro, ¿verdad? Este del Pope, donde es un tipo de NFT que lo que hace es, al fin y al cabo, se convierte como un certificado de participación, ¿verdad? Participar en diferentes eventos. Entonces me genera un certificado, un NFT, que también, ¿verdad? Si la gente quiere lo puede coleccionar, pero más que todo el propósito o el tipo de NFT es servir como un certificado de participación. A quien lo tiene le sirve, le da valor en el sentido, ¿verdad? De que es una prueba, aunque sea digital, pero es una prueba de que asistió a un evento. Igual, ¿verdad? Esto sería como una especie de B2C. Este otro caso, ¿verdad? En este ejemplo, otra casa de moda, ¿verdad? El de Dolce y Gabbana, que también, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, vean ahí, dice que vendieron ese glass suit, ¿verdad? Ese traje que se ve en la imagen, lo vendieron por más de $1.000.000, ¿verdad? Entonces, esto ya es un NFT, digamos, de lujo, ¿verdad? Asociado al lujo digital, porque el traje era digital, ¿verdad? Ese traje no era físico. Pudo haber sido físico. Hay algunas casas, creo que ahí viene un ejemplo, donde la persona compra un NFT
digamos, que muestra un traje o algún artículo que es digital, pero en el físico, ¿verdad? Los compradores de ese NFT les dan algo, algún artículo, ¿verdad? De la casa de moda. Entonces, bueno, ahí tenemos este Dolce Gabbana, ¿verdad? Que es un tipo de NFT más de lujo, lujo digital, ¿verdad? ¿Qué ganaría un cliente con eso? ¿Qué valor le aportaría? Bueno, la gente que está en esos ambientes, ¿verdad? Qué sé yo, puede ser exclusividad, ¿verdad? Una especie de estatus ahí verificable, ¿verdad? Porque al fin todo eso queda registrado ahí en la blockchain. Tenemos el caso de esta aerolínea, ¿verdad? Lufthansa, que ellos desarrollaron, ¿verdad? Esto que se llama UpTrip, ¿verdad? Es un programa que básicamente lo que hace es convertir los boletos, ¿verdad? O más que los boletos, eh, tal vez sería más como los pases, ¿verdad? De abordaje en coleccionables NFTs, ¿verdad? Entonces se vuelve eh, un NFT de colección, pero al mismo tiempo ellos asociaban esto, ¿verdad? Estos NFTs con acceso, ¿verdad? A salas VIP, con millas, qué sé yo, adicionales que le dan a los clientes. Entonces es una forma, ¿verdad? De ir fidelizando los clientes, ¿verdad? Porque bueno, convierto mi boleto o mi pase en un NFT. Además lo estoy coleccionando y probablemente, ¿verdad? Entre más colección, entre más tenga, más viajes haga, más va a tener, le da acceso, ¿verdad? Le da millas o le da algún tipo de beneficio, ¿verdad? Entonces, ahí para el cliente el valor es, bueno, tengo una colección y además esa colección me genera una recompensa, ¿verdad? Una colección es digital, pero la recompensa puede ser física, ¿verdad? Me da acceso a una sala, no sé, VIP o me da acceso a millas o de repente, ¿verdad? Tal vez, no sé, una bebida de cortesía ahí durante el viaje, alguna cosa, ¿verdad? Pero ya ahí vemos que se combina, ¿verdad? La parte digital con la parte física. Este otro caso, ¿verdad? Raymond, también ellos sacaron a la venta NFTs, en este caso meramente digital, ¿verdad? Eso es un NFT, digamos, para, podríamos decir, un coleccionable de marca. Y el valor, ¿verdad? En el caso de alguien que quisiera comprar, ¿verdad? Un NFT, bueno, sería alguien, digamos, fiel a la marca y que pertenece, ¿verdad? También a esa digamos, comunidad, ¿verdad? De clientes. Esto sigue siendo, ¿verdad? También un tipo B2C, igual que los anteriores. Luego tenemos el caso de Mattel, ¿verdad? Con estos como postales o, bueno, no son postales, ¿verdad? Son carros coleccionables, pero todo esto es digital, ¿verdad? Por eso les decía postales, pero en realidad son modelos digitales de vehículos, ¿verdad? Coleccionables. Algunos de esos sí tenían versión digamos, pueden ser canjeados por una versión física, pero no todos, ¿verdad? Porque eran versiones, digamos, limitadas o ediciones limitadas. Entonces, nuevamente aquí tenemos un NFT de colección, ¿verdad? Que ese es un uso que se le da, pero bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad? Una empresa, un B2C, donde la empresa le puede dar, ¿verdad? Ya no solo adquiero el NFT digital, sino que también si lo adquirí digital, dependiendo del modelo, pues lo puedo ir a canjear por una edición limitada en físico. Y tenemos también este otro ejemplo de Tiffany and Company, ¿verdad? Una joyería bastante famosa en Nueva York. Y acá también, ¿verdad? Ellos, aquí es un poquito como el anterior, donde tengo el NFT, pero ellos crearon, ¿verdad? Bueno, crearon estos NFTs que están basados en esto que se llama CryptoPunk. Y ellos a los compradores de los NFTs les ofrecían un collar físico, ¿verdad? Mm, Y también de edición limitada. Obviamente estos NFTs, ¿verdad? Que tienen esos premios físicos y viniendo de esas casas de moda o de estos eh, marcas, ¿verdad? Muy conocidas, pues son NFTs que son caros, ¿verdad? Miles de dólares. Pero vean que ya empieza a combinar, aunque sea dentro de ese segmento, ¿verdad? Que podría ser un segmento de lujo en cuanto a los clientes. Y ya empieza a combinar, ¿verdad? Bueno, le vendo este NFT, que es un coleccionable digital en este caso, pero también, ¿verdad? Si me compra el NFT, puede ir a una de las tiendas
Y como eso se verifica en la blockchain, y bueno, ahí pueden darle un collar que también es de edición limitada, ¿verdad? Entonces hay como un puente entre esos dos. Igual sucedió algo similar con Gucci, ¿verdad? Como dice aquí, estaba recompensando a los dueños, ¿verdad? Dueñas, a los holders de los NFTs con piezas físicas, ¿verdad? Entonces también es una especie también de fidelización, ¿verdad? Que le da al cliente un acceso a algo que es exclusivo, ¿verdad? No solo en sí el NFT tiene cierta exclusividad porque son únicos, sino que además la marca, ¿verdad? En este caso Gucci les daba acceso, ¿verdad? Algunas piezas, ¿verdad? Eh, físicas, ¿verdad? De diseñador, ¿verdad? Entonces ahí, eh, usualmente, ¿verdad? En el mundo físico viene primero lo físico, ¿verdad? Y a veces el NFT es un complemento, pero aquí es al revés, en este caso en el anterior. La gente adquiere el NFT y después eso le da un adicional, ¿verdad? Una especie de recompensa eh, para tener algo, ¿verdad? De esa marca y que además sigue siendo exclusivo porque es, no sé, son ediciones limitadas, son muy pocas existencias. ¿Qué no es un NFT? Bueno, no son solo dibujitos caros, dibujitos porque está muy ligado al arte digital. No todos son valiosos por defecto, ¿verdad? En realidad, que tenga valor para el cliente o que se pueda vender un NFT con un precio alto depende de muchos factores. Por ejemplo, que el vendedor, la persona que vende, tenga ya, por ejemplo, una base de seguidores. No tiene que ser tal vez una celebridad que la conozcan en todo el mundo, pero sí dentro de su segmento, dentro de su nicho, ¿verdad? Tendría que ser alguien conocido para que sean esos seguidores tal vez los primeros interesados en adquirir el NFT. Importante que lanzar un NFT no garantiza éxito si no tiene utilidad. O sea, ¿cuál es la utilidad? Eh, Podríamos verlo desde dos puntos de vista para la empresa. ¿Por qué quiere lanzar el NFT? ¿Cómo es que quiere usarlo? Como elemento para fidelizar, por ejemplo, ¿verdad? Como un elemento que le dé también exclusividad a sus clientes, ¿verdad? Por ejemplo, en esas casas, Gucci, Tiffany, son marcas exclusivas, ¿verdad? O sea, la exclusividad tal vez es su característica principal. Y lo que ofrecen con el NFT adicionalmente, ¿verdad? Ese producto adicional que dan sigue siendo algo exclusivo, ¿verdad? Entonces, para reforzar un poco la propuesta de valor del negocio. Entonces, si no tiene utilidad real para el negocio, no se está usando con un propósito específico y tampoco tiene utilidad para el cliente, entonces muy probablemente es un NFT que no va a tener tal vez mucho éxito, ¿verdad? Porque si para el cliente no genera valor, ¿verdad? Pues no lo va a adquirir. No son simples, ¿verdad? No son, digamos, fáciles a veces de implementar, no todo el mundo los conoce, no todos los usuarios o clientes, ¿verdad? Podrían saber cómo utilizarlos o qué son, ¿verdad? ¿Por qué le interesaría un negocio? Bueno, ahí vemos que se puede diferenciar de la competencia, ¿verdad? Claramente, dependiendo del token y de que sea lo que genere, ¿verdad? Pues puede crear fidelidad, crear una comunidad, una base ahí de clientes fieles o leales. Puede agregar cierto valor a los productos. También actualmente experiencias únicas para los clientes, ¿verdad? Depende de con qué voy a asociar ese NFT. Y podría ser nuevas formas de ingreso, ¿verdad? Pero esto también es más común, como les decía, en ese nicho del arte digital, donde el vendedor, entonces cada vez, ¿verdad? Si así se programa el NFT, cada vez que esa obra se vende, a él le toca un porcentaje. Ventajas, bueno, da valor agregado, da exclusividad, es otra forma más, ¿verdad?, de conectar con los clientes o de buscar cómo tal vez incluso enriquecer, ¿verdad?, esa relación con los clientes o la experiencia del cliente con la empresa. Para los creadores puede significar monetización, ¿verdad?, ganar dinero a través de productos digitales, pero también, ¿verdad?, eso tiene digamos, sus desafíos. Uno es la falta de conocimiento técnico del público o a veces de las mismas creadores, ¿verdad? Bueno, ¿cómo creo un NFT? ¿Cómo lo pongo en venta? ¿Cómo meto un marketplace?
Es necesario, ¿verdad? El tema de la infraestructura, entonces también, ¿verdad? Infraestructura de blockchain, dónde lo voy a colocar, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a crear? ¿Dónde lo voy a registrar? ¿Cómo lo voy a vender? Eh, en cuanto a los temas legales, bueno, ahí también, ¿verdad? Eh, Tener claro que la regulación o la legislación es diferente en todos los países. Hay países donde no hay del todo legislación al respecto. Está por un lado la Unión Europea, ¿verdad? Que sí tiene un marco legal para temas relacionados sobre todo con criptomonedas, ¿verdad? Estados Unidos tiene como diferentes, ¿qué podríamos decir? Departamentos o entes, ¿verdad? Vigilando o controlando ciertos tipos de tokens. Y también, bueno, el tema de privacidad aquí se menciona porque al fin y al cabo todo lo que se registra en blockchain, ¿verdad? Es prácticamente público, ¿verdad? Estamos hablando de que se registra en una blockchain pública. Estado actual del mercado, bueno, actualmente, ¿verdad? Hubo un auge así muy grande donde se vendieron NFTs, ¿verdad? De arte digital a precios realmente muy altos, ¿verdad? De millones de dólares. Eso pasó, digamos, durante el 2021, 2022, todavía parte del 2023, pero ya después digamos, ese auge se fue yendo hacia abajo, ¿verdad? No porque no se usen, pero ya hay menos volumen de transacciones, eventualmente proyectos, ¿verdad? Que han perdido valor, ¿verdad? Precisamente porque tal vez no está muy claro el objetivo, para qué quiero este NFT como empresa o como creador y qué valor, ¿verdad? Le ofrece al usuario. Ahora no, bueno, los NFT se venden, por supuesto, todavía, ¿verdad? Pero más que todo como algo utilitario, ¿verdad? No como algo que me va a generar, como dice, un valor especulativo, que me va a generar millones o miles de dólares, no tanto, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿verdad? Solo los casos, ¿verdad? Digamos, de empresas donde el NFT ya tenía, o sea, estaba muy claro para qué es lo que querían usar, cuál era la utilidad, ¿verdad? Son los casos que todavía, ¿verdad? Están vigentes. En una empresa, entonces, ¿verdad? ¿Cómo se podría utilizar? Bueno, se podría hacer algún tipo de integración, ¿verdad? Con la tienda online o con una aplicación, ¿verdad? Vender el NFT, por ejemplo, por esas vías o venderlo en un marketplace también, un exchange. Eh, el proceso de compra o de redención, ¿verdad? Del NFT debería ser simple para el usuario, porque volvemos a lo que mencionábamos antes, no todos los usuarios saben qué es un NFT, ¿verdad? Tal vez muchos no saben ni que existe, ¿verdad? El concepto de NFTs. Comunicación clara de cuál es el beneficio, cómo va a beneficiar este NFT al cliente, le va a dar acceso a algo más, le va a dar un producto adicional, una regalía, etcétera. Y a veces, ¿verdad? Tal vez lo mejor es empezarlo como una especie de prueba piloto, ¿verdad? Entonces, los NFTs no son en realidad como una moda, ¿verdad? En algún momento sí, tal vez hubo como demasiada expectativa, ¿verdad? En estos años de lo que se podía hacer y sobre todo de las ganancias que se pueden obtener. Pero si se usa con propósito, ¿verdad? Con una utilidad clara, tanto para la empresa como el valor que le va a dar al cliente, pues sí puede ser eh, pues algo de utilidad, algo que pueda servir a ambas partes. Ciertamente no todas las empresas necesitan tener, ¿verdad? NFTs o crear NFTs para fidelizar clientes o para eh, dar algún tipo de valor, ¿verdad? Adicional, pero podría valer la pena, ¿verdad? Explorar eh, qué podrían hacer, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer? Siempre pensando, ¿verdad? En cuál es el valor que se le aporta al cliente, que es al fin y al cabo el que adquiriría, ¿verdad? Ese NFT. Bueno, en grandes rasgos, ¿verdad? Ese es el tema que cubrimos acá en clase. Eh, el resto de la clase sería para que ustedes trabajen en una tarea, ¿verdad? La tarea número 6 grupal, sobre este tema de los NFTs.